No sé si a ustedes les pasa, pero yo escucho esa melodía y uno siente paz, ¿no es cierto? Esa melodía, para quienes no la conocen, es la melodía del himno Sublime Gracia. La próxima semana les voy a contar la historia de cómo fue que se compuso esa canción. Pero hoy vamos a continuar con la parte 2, la segunda entrega de esta serie que hemos titulado La Respuesta Incómoda. Y yo quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes y darles la bienvenida a todos los que ahora se conectan con nosotros y nos ven en cada una de las sedes, en nuestro canal en YouTube. Vamos a darle fuerte ese aplauso de bienvenida para ellos. La semana pasada iniciamos este asunto, esta serie, y el título de esta serie, La Respuesta Incómoda. Cuando pensamos en ella, yo sé que si tú no lo escuchaste, tú te preguntas, pero ¿cuál es la respuesta incómoda? ¿O a qué se refieren con este asunto de respuesta incómoda? Y estamos hablando de este asunto que la Biblia llama gracia. Estamos hablando acerca de la gracia. ¿Y por qué pensamos que es una respuesta incómoda? Porque cuando tú y yo necesitamos gracia, para nosotros es refrescante. Es algo que anhelamos y que nos alegra. Y que cuando recibimos gracia en un momento donde posiblemente fallamos, en un momento donde posiblemente sabemos que hemos cometido un error y sabemos que el resultado debería ser una consecuencia negativa, pero en lugar de recibir la consecuencia negativa, somos perdonados, no experimentamos una consecuencia negativa, recibimos nuevas oportunidades. En ese momento, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos aliviados porque hemos recibido gracia. Pero cuando nos toca dar gracia, cuando a ti y a mí nos toca expresar y responder ante la falla de otro, de forma que perdonemos, que expresemos misericordia, ¿sabes? En ese momento la respuesta para nosotros es incómoda. Es incómoda esa respuesta. Por eso, la semana pasada preguntábamos esto, comenzamos preguntando, ¿cómo reaccionas cuando te han descubierto en una falla? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te comportas cuando te han descubierto cometiendo alguna falta, cometiendo algún pecado? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? Creo que, como ya decía, esperamos gracia y misericordia. Pero hoy quiero hacerte una pregunta distinta. Es como la otra cara de esta moneda. Y es, ¿cómo reaccionas cuando otros te fallan? No cuando te descubren en medio de una falla, sino cuando otros te fallan. Y no hablo de una falta simple, superficial. Hablo de una falta que realmente te hiere. Hablo de una falta que realmente duele a tu corazón. ¿Cómo reaccionas cuando otros fallan de esa forma en la que tú piensas, wow, esto me sorprendió? Algo así como cuando decimos, lo esperaba de todos menos de ti. ¿Te han fallado de esa forma? Levante la mano si alguien ha sentido que otros le ha fallado de esa forma o solo yo he pasado por esos momentos. ¿Y cuál es nuestra reacción en esos momentos? Cuando alguien nos falla de una manera que nos hiere profundamente. Bueno, naturalmente nos sentimos heridos, pero te voy a decir lo que pasa o lo que ha pasado conmigo. Yo marco una distancia
y pienso, si no puedo contar contigo o si no vas a ser leal o fiel a nuestra amistad, prefiero entonces mantener la distancia. ¿Te ha sucedido algo así? ¿Te ha pasado algo como eso, como que vives esa experiencia donde alguien te hiere y tu reacción ante esa situación, ante esa falta, es algo que marca entonces un antes y un después? No solo la falta, y lo que quiero que veamos hoy en este tema, en esta segunda parte de la respuesta incómoda, y es que muchas veces nuestras relaciones se deterioran, se dañan, no solo por el hecho de que alguien nos haya fallado, porque si lo vemos desde una perspectiva realista, todos en algún momento vamos a fallar. Nadie es perfecto. Recuerda, somos personas imperfectas, estamos rodeados de personas imperfectas, todos vamos a fallar en algún momento. El punto es que nuestras relaciones se deterioran no solo por la falla, se deterioran por el hecho de cómo tú y yo reaccionamos ante la falla de esa persona. ¿Ok? Y la forma como reaccionamos ante la falla de alguien va a determinar el resultado o va a determinar cómo esa relación va a caminar. Por eso yo quiero que veas esto conmigo y quiero que entendamos este punto, porque es un punto en el cual todos podemos sentir y todos sentimos una tensión. Es un punto en el cual todos podemos identificarnos. Esta idea, las relaciones no se rompen solamente por los errores, se rompen por la forma en que reaccionamos ante ellos. Las relaciones no se rompen solo por los errores. Y yo quiero que pienses en eso. Piensa en esta idea. Porque al pensar en esta idea, tú y yo podríamos de pronto mirar atrás y recordar cuántas relaciones hoy miramos que ya no están, que fueron significativas, que fueron importantes. ¿Cuántas relaciones pudieron permanecer mucho más? Y pudimos de pronto haber caminado más tiempo de forma cercana y genuina, pero no están, no solo porque alguien en esa relación cometió un error, sino también por la forma como reaccionamos ante ese error, por la forma como reaccionamos ante esa falla. Y esta es una verdad con la que todos nos identificamos. Las relaciones no solamente se rompen por los errores, se rompen por la forma en que reaccionamos ante ellas. Porque si somos sinceros, cuando alguien nos falla, una de las formas como reaccionamos es esta: medimos y descartamos. Una de las formas como reaccionamos, a ver, digan conmigo, ¿cuál es? Medir, dilo fuerte, ¿cómo es? Medir. Mira al que está a tu lado y pregúntale, ¿te ha pasado eso? Pregúntale al que está a tu lado, ¿te ha pasado eso? Cuando alguien te falla, medir y descartar. Aunque posiblemente no lo confesamos, pero cuando alguien nos falla, actuamos de esa manera. Y nos pasa en cada una de nuestras relaciones. En el matrimonio, cuando el esposo falla, que es una cosa que no sucede casi nunca, ¿verdad? Habitualmente es más la esposa la que falla que... No, estoy bromeando. Ahí las mujeres comenzaron a abrir los ojos así como, ¿qué está diciendo? Pero nos pasa en el matrimonio, ¿verdad? Cuando el esposo se olvida de algo importante, el aniversario, una fecha especial, algo que la esposa esperaba que él recordara de manera significativa, pero a él se le olvida. Y una vez que ella capta que él no ha tomado en cuenta eso y que ha fallado en estar presente, en estar pendiente, en ser detallista, la actitud de la esposa puede ser esta:
comienza a comportarse de manera fría y comienza a pensar en su corazón, él siempre es igual, nunca va a cambiar, así es él. Entonces, un error de haber olvidado algo o de haber hecho algo o de haber dicho algo inadecuado se convierte en algo en el que ella lo va a medir, o él a ella le va a medir por ese error, y sencillamente ¿qué hacemos? Descartamos. Nos pasa en las amistades. Un amigo que no estuvo cuando le necesitábamos. En ese momento donde esperábamos la llamada, en ese momento donde esperábamos la presencia, en ese momento donde esperábamos la ayuda, pero no respondió, no estuvo presente, no llamó. Y eso nos duele. Y al sentirnos así, ¿sabes qué hacemos? Medimos y descartamos. Y comenzamos a decir, realmente no puedo contar contigo. No ha sido tan cercano. Ya entendí realmente quién eres. Y comenzamos a descartar. Y nos pasa en el matrimonio, nos pasa con las amistades, nos pasa con compañeros de trabajo, nos pasa con compañeros de equipo. Y es una realidad, triste realidad. Alguien dirá, ¿es maldad esto? ¿Es maldad? Pues posiblemente no sea una expresión de maldad. Posiblemente en muchos casos es una expresión de protegerme. Es una expresión de no quiero ser herido nuevamente. Lo que sí es cierto es que es una expresión que no está reflejando que entendamos lo que es la gracia. Porque la gracia responde de manera diferente. Aunque esa respuesta va a ser en estos casos cuando nos sentimos heridos y lo que queremos es medir y descartar, esa respuesta va a ser incómoda para ti y para mí. Pero la respuesta de la gracia es diferente. Como Dios responde, si tú me preguntaras, ¿cómo responde Dios cuando a alguien le falla a Él? La semana pasada dimos varios ejemplos de Jesús expresando gracia a personas que estaban viviendo vidas o que fueron descubiertas cometiendo faltas. Pero algunos pudiéramos decir, pero bueno, en realidad ninguna de esas personas fue que ofendió personalmente, directamente a Jesús. Porque Mateo, bueno, había decidido tener esa vida, Jesús se acerca, lo llama, le da una nueva oportunidad. La mujer sorprendida en adulterio, bueno, finalmente no era la esposa de Jesús. Pero ¿será que alguien le falló así de forma tan clara y tan directa a Jesús? ¿Cómo reaccionó él? Y hoy vamos a ver esa experiencia. Pero antes de eso, yo quiero mostrarte esto. ¿Cómo reacciona Dios? Y esta verdad es que cuando alguien nos falla o cuando alguien le falla a Dios, Dios no ignora nuestro pecado, pero tampoco nos define por nuestro peor momento. Y yo quiero que lo digan conmigo, vamos a decirlo fuerte, dilo conmigo. Dios no ignora nuestro pecado, pero tampoco nos define por nuestro peor momento. Y eso es una verdad bíblica, teológica tan poderosa. Lo encontramos una y otra vez a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios dejó registrado en su palabra. Dios no ignora nuestro pecado, nunca lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no ignora nuestro pecado? Porque el pecado nos hace daño, porque el pecado nos lastima. Porque el pecado daña relaciones, destruye relaciones. Porque el pecado, si no hay una intervención de Dios allí, no hay una respuesta que ya lo hizo a través de Jesús en la cruz del Calvario. Pero si no fuese por esa respuesta, estaríamos condenados, separados eternamente de Dios. Dios no ignora nuestro pecado. Él presta atención, Él observa eso. Su corazón se duele cada vez que tú y yo decidimos
pecar, elegimos pecar. Permitimos el pecado en nuestra vida. Su corazón se duele. Pero algo maravilloso es que Dios no ignora nuestro pecado, pero tampoco nos define por nuestro peor momento. ¿Sabes? Y esto es algo que posiblemente nos cueste procesarlo. Esto es algo que posiblemente nos cueste digerirlo. Porque vuelvo a decirte, naturalmente, humanamente, tú y yo tendemos a definir a la gente por su peor momento. Ha manejado, ha conducido durante 20 años, nunca ha tenido un choque. Un día tuvo un descuido, chocó, es un mal conductor. No sirve. ¿Y cuántas cosas así en la sociedad que es un reflejo de lo que es la familia? Que es un reflejo de lo que somos como individuos. Definimos personas por su peor momento o por un momento en su vida. Las marcamos y decimos, esto es lo que es y ya no será otra cosa. Y esto es lo que nos sucede. Pero Dios no obra de esa forma. Y yo hoy vengo aquí para mostrarte ¿cómo es Dios en este sentido? Y voy a mostrarte una experiencia de un hombre que le falló a Jesús. Le falló, y te anticipo, de una forma que tú y yo posiblemente nunca llegaríamos a fallarle a Jesús de esa manera. Nunca llegaríamos a fallar. Porque cuando tú entiendes el contexto de su falla, cuando tú entiendes la relación que tuvo con Jesús, cuando tú y yo entendemos lo que Él vivió con Jesús, nos damos cuenta y decimos, wow, ¿cómo llegaste a hacer eso? No es posible. Yo en tu lugar jamás lo hubiese hecho. Pero la verdad es que aunque no vivimos esa experiencia en específico, hemos fallado de otras formas al Señor. Ahora, ¿a qué me refiero y a cuál experiencia me refiero? Vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en la negación de Pedro. La negación de Pedro. ¿Saben que la negación de Pedro está registrada en los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 relatan el momento más vergonzoso en la vida de Pedro. Pedro, quien se convirtió en un gran líder para la iglesia en el primer siglo, en el apóstol, en un hombre que dio el primer discurso de la iglesia oficialmente lanzada en Hechos capítulo 2 en día de Pentecostés. Fue Pedro el que dio ese primer discurso. Pero los 4 evangelios narran el momento más vergonzoso. Mateo, que caminó con Pedro. Juan, que caminó con Pedro. Lucas, que luego fue un médico que investigó todo lo que había sucedido y él colocó en este evangelio la historia de Pedro. Y lo sorprendente, Marcos, que no fue uno de los 12, que fue un jovencito que luego creció y Dios le inspiró para escribir este evangelio, pero quien le dio la información a Marcos de lo que había pasado con Jesús, la historia registra que quien le dio la información a Marcos fue el mismo Pedro. Así que es sorprendente esto, porque por una parte es como que Pedro, si nos imaginamos esto de forma muy humana, es como que Pedro hablar con sus amigos, con Mateo, con Juan, con el médico Lucas, y dijera, ¿en serio? ¿Ustedes van a colocar mi peor momento en este libro? ¿Ustedes van a colocar mi momento más vergonzoso? ¿En serio ustedes van a registrar eso? Por favor, tengan misericordia de mí. Pero cuando vemos que Marcos también lo registra y que quien le dio la información a Marcos fue el mismo Pedro, fue como que Pedro está diciendo, no hay problema que eso aparezca registrado. No hay problema que mi momento más vergonzoso en la relación con Jesús, con mi Señor y mi Salvador, no hay problema que esté registrado. ¿Sabes por qué? Es como que Pedro dice, no tengo problemas con eso, porque yo sé
y entiendo lo que significa la gracia de Dios. Aunque eso aparezca allí, Dios no me define por eso. Dios no me define por mi peor momento. Él me da una nueva oportunidad de servirle y de agradarle a Él. Amén. Así que es maravilloso esto. Es maravilloso, y es maravilloso que tú y yo podamos entenderlo, pero también incorporarlo a nuestro corazón, incorporarlo a nuestra vida, incorporarlo a nuestras relaciones. Y vamos entonces a entrar en la historia de la negación de Pedro. Déjame contarte el contexto antes de leerte algunas partes de esta historia. Jesús va hacia Jerusalén, sabe que será su semana final, sabe que en Jerusalén será arrestado. Jesús sabe que sus discípulos lo van a traicionar, entra a la ciudad, va al templo, enseña en el templo, sale de la ciudad, regresa al otro día, entra y sale de la ciudad en esa semana en varias ocasiones. Pero finalmente Jesús decide tener una cena con sus discípulos, con los 12. Es la última comida que Él tendrá con ellos. Tiene esa comida con ellos, les lava los pies. Uno de los 12, al finalizar la comida, sale apurado porque tiene algo urgente que hacer. Judas. Y ya sabemos qué iba a hacer. Pero cuando están saliendo, Jesús se voltea porque están saliendo del lugar donde han tenido la cena en el segundo piso de esa casa, allí en Jerusalén, y van a un lugar llamado el Getsemaní, donde Jesús quiere tener un momento de oración. Pero cuando están saliendo, Jesús se voltea y los mira y les dice: ¿saben algo? Esa noche todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes van a darme la espalda, van a huir. Y cuando Jesús les dice eso, ¿sabes quién fue el primero en responder? El primero de los que estaban allí fue Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Mira, Pedro responde y le dice, Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Mira la declaración de Pedro. Pedro le dice: Señor, maestro, eso que estás diciendo es muy fuerte, pero yo quiero decirte, aunque todos te abandonen, Señor, yo jamás te abandonaré. Y Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y esta historia la hemos leído, pero yo quiero que entremos en esa escena y que nos imaginemos que estamos allí y que Jesús está diciéndole a todos: ustedes me van a abandonar. Y Pedro responde: no, Señor, yo jamás lo voy a hacer. Pero entonces Jesús le dice: te voy a decir la verdad, antes de que termine esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú 3 veces negarás que me conoces. Y Jesús le está diciendo eso, y Pedro no se detiene. Él dice: no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Juraron: Señor, mira, por este puñado de cruces, yo jamás te voy a negar. Yo soy un amigo leal, yo soy un discípulo fiel, yo jamás voy a cometer esa falta. Y lo juraron. Y lo que sucedió fue que salieron de allí, fueron al Getsemaní. Jesús está teniendo una noche de oración, tratando de orar en esas horas, y los discípulos están luchando con el sueño. Y 3 veces Jesús les dice: hey, vamos, yo quiero que oren. No han podido ni siquiera orar 1 hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Y finalmente, luego de la tercera vez de Jesús pedirles que oren, les dice, tranquilos, descansen un poco, ya vienen. Y llegaron los que venían a arrestar a Jesús, y al frente de ellos Judas, que les había dicho a todos los que venían con él, soldados y una turba de personas con palos y con espadas, les había dicho, la señal será a quien yo bese, ese es. Y dice la Biblia que fue directo a donde estaba Jesús y le besó. Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer, amigo. Le llamó y arrestan a Jesús y hay un momento allí de violencia, pero rápidamente todos los discípulos, ¿sabes qué hicieron? Huyeron, porque estaban atemorizados, porque ninguno quería ser arrestado. ¿Te imaginas ese momento, verdad? Llegan y te atrapan y tú quieres es librarte, escaparte. Y eso fue lo que pasó con los discípulos de Jesús. Pero Pedro no solo procuró salvaguardar su vida, sino que comenzó a seguir de lejos hacia donde llevaban a Jesús. Y lo llevaron a la ciudad y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás. Y allí Jesús comenzó a ser interrogado. Y estando en la casa del sumo sacerdote, en la casa había un patio muy grande y había muchas personas allí que estaban en ese momento tratando de escuchar lo que estaba pasando con Jesús. Y Pedro llega y llega a ese patio. Y habían fogatas para calentarse en esa noche tan fría. Así que Pedro se acerca a una fogata y cuando está allí en la fogata tratando de calentarse, una chica que es apenas como una sirvienta lo ve, lo reconoce y le dice, hey, y tú no eres tú eres uno de los que estaban con Jesús, tú eres uno de ellos. Y él responde, no, estás equivocada, yo no he estado con ese hombre. Primera negación. Se aleja Pedro de la fogata, pero está en el mismo patio. Y otra persona lo ve y dice, hey, tú te pareces a uno de los que andaban con Jesús. Y él vuelve a responder y a decir, no, yo no lo conozco. Segunda negación. Y un poco después, alguien le dice, yo estoy seguro que tú estabas con ellos. Porque de hecho, ahora cuando gritaste diciendo que no, tu acento es Galileo, tu acento es como los que estaban con él, con el maestro. Tú eres uno de ellos. Y cuando esa tercera persona le habló, mira lo que dice Mateo, verso 74 del capítulo 26, dice, Pedro juró, hacía menos de 20 versículos y menos de unas horas, Pedro había jurado, Señor, no te voy a fallar, no te voy a abandonar. Pero ahora, poco después, Pedro está jurando que me caiga una maldición si les miento. Eso es lo que dice la Biblia, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre. Y cuando Pedro niega por tercera vez a Jesús, la Biblia dice, inmediatamente, ¿qué sucedió? Inmediatamente, wow. Uno lee, esto es una cosa, parece como de película, de novela, ¿no es cierto? Yo pienso que más drama en esta historia, imposible. Inmediatamente cantó el gallo. Esta es la forma como Marcos lo relata, pero Lucas agrega un detalle más. Lucas, quien fue un médico investigador minucioso, Lucas dice esto. Cuando Pedro negó a Jesús, dice Lucas, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Imagínate, Jesús está en la casa del sumo sacerdote. Dice la Biblia que lo estaban golpeando, le golpeaban la cara, le escupían la cara, le abofeteaban, le decían, dinos, ¿eres quien te golpeó? Si tú eres el maestro y el Mesías. Y mientras estaba siendo golpeado,
ahí, justo al lado, Pedro está negando a Jesús. Y cuando lo niega por tercera vez, dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y dice Lucas, y Pedro salió del patio llorando amargamente. Pedro salió del patio llorando amargamente. Porque lo que había dicho que no haría, lo terminó haciendo. Le había fallado a su maestro. Le había fallado a su Señor. Y estaba profundamente dolido por eso. Estaba profundamente afectado. Estaba profundamente arrepentido. ¿Alguna vez has llorado de dolor y de arrepentimiento por alguna falla cometida? ¿Alguna vez has llorado de esa forma? Como diciendo, ¿yo por qué hice esto? ¿Por qué cometí esa falla? ¿Por qué le fallé a esta persona importante o significativa en mi vida? ¿Por qué? ¿Alguna vez has llorado con profundo dolor por haber fallado? Pedro falló, como te dije, de la forma como posiblemente ninguno de nosotros lo haría. Falló públicamente. Lo que había hecho allí a la vista de todos, públicamente. Pedro caminó con Jesús. La suegra de Pedro fue sanada de manera milagrosa por Jesús. Pedro vio cómo el Señor multiplicó los panes y los peces para alimentar a las multitudes. Pedro vio cómo el Señor les dijo, tiren la red, aunque han intentado pescar durante toda la noche y no han atrapado un solo pez, pero háganlo ahora. Y él mismo dijo, en tu nombre lo voy a hacer. Y lanzan la red y recogen una cantidad milagrosa de peces. Pedro escuchó las enseñanzas directamente de la boca y de la voz de Jesús. Y a pesar de eso, Pedro falló públicamente, hirió profundamente y rompió expectativas claras. Posiblemente fueron más las expectativas de él, porque Jesús sabía lo que iba a suceder. Pero esta falla de Pedro, esta falla, la negación de Jesús, podría haber sido algo que tú y yo, si hubiésemos sido Jesús, dime, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo responderíamos si alguien nos hace algo así? Hey, si tú has caminado conmigo, si tú me conocías, si comíamos juntos, si hice tantas cosas buenas por ti, ¿cómo reaccionaríamos tú y yo? Si alguien con ese nivel de cercanía y de confianza nos falla públicamente, nos hiere profundamente y rompe nuestras expectativas, ¿sabes lo que haríamos? Mediríamos y descartaríamos. Esa sería nuestra respuesta más natural y más cómoda. Pero Jesús no, mira, Jesús no ignoró lo que Pedro hizo, pero tampoco permitió que su peor momento definiera el futuro de la vida de Pedro. No ignoró lo que Pedro hizo, pero tampoco permitió que ese momento definiera su futuro. Y lo que entonces sabemos de la historia es que Jesús fue arrestado, fue torturado, fue crucificado. Pero al tercer día dice la Biblia que Jesús resucitó y se presentó a los apóstoles luego de haber resucitado. Y unos días después, ellos están en el mar, porque Pedro les dice, vamos a pescar, esto es lo que sabemos hacer. Es como que Pedro piensa, bueno, teníamos un futuro. El Señor nos había preparado para que continuáramos una misión, pero es que yo fallé de esta manera. Mejor volvamos a hacer lo que hacíamos antes, volvamos a la pesca. Y ellos están pescando toda la noche y cuando amanece, por cierto, no habían pescado nada,
Pero cuando amanece y ven a la orilla de la playa, hay un hombre que está preparando una fogata y está preparando un desayuno. Y así lo dice la Biblia. Jesús estaba haciendo el desayuno. Y mientras ese hombre que ellos no logran identificar porque está en la playa, en la orilla, como a 100 metros de distancia, ese hombre les habla y hey, ¿cómo les fue? No pescamos nada. Vamos, inténtenlo de nuevo, les dice, echen la red de nuevo. Y cuando les dice eso, ellos vuelven a lanzar la red y ahora atrapan más de casi 200 peces en ese momento. Y cuando ellos ven que eso sucede, voltean a mirar y dicen, es el Señor, es el Maestro. Y dice la Biblia que Pedro se colocó la túnica porque se la había quitado para pescar y se lanzó al agua y nadó hasta la orilla, hasta donde estaba Jesús. Y Jesús estaba allí. ¿Saben lo que estaba haciendo? Como te dije, les estaba preparando el desayuno. Traigan más pescados. Termina de prepararles el desayuno. Desayunan los que estaban allí con Pedro, con Jesús. Y cuando terminan de desayunar, Jesús hace algo increíble, hace algo sorprendente. Le dice a Pedro, hey Pedro, vamos, ven conmigo. Y cuando lo invita, caminemos a la orilla de la playa. Y yo me imagino esto, la Biblia no da este detalle, pero sí dice que tuvieron una conversación allí. Yo me imagino, piensa conmigo, ¿crees que Pedro iniciaría una conversación? Yo pienso que Pedro estaría súper avergonzado. Yo me imagino que iba callado, como esperando a ver qué le dice Jesús. Ahora sí Jesús me va a decir, me decepcionaste, Pedro. Jamás vuelvo a confiar en ti, Pedro. Eso que hiciste no tiene perdón. ¿Cómo es posible lo que has hecho, Pedro? Pero Jesús pone el brazo sobre el hombro de Pedro y están caminando y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y ese Pedro que antes juraba, yo no te voy a traicionar, lleno de orgullo y de autosuficiencia, ahora ha aprendido una lección, es la lección de la humildad. Y ya no se atreve ahora a estar jurando y diciendo que yo, sencillamente le responde, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y entonces dan otros pasos y Jesús vuelve a decirle, Pedro, ¿me amas? Y la cosa ahora, yo me imagino que Pedro sentiría esa conversación como que esto puede que no termine bien. Pero vuelve a responder, Señor, tú lo sabes. Y dan otros pasos más y por tercera vez Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro ahí, dice la Biblia, se sintió un poco triste. Y mira, vamos a leerlo acá. Dice, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me amas? A él le dolió porque como pensaría, wow, el Señor lo ve todo, entonces posiblemente el Señor se da cuenta que no le amo tanto. Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y entonces Jesús le dijo, era lo que quería escuchar, pero ya no cuento contigo. ¿Qué le dijo? Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Y reafirmó en Pedro la misión por la cual lo había llamado. ¿No te parece maravilloso esto? ¿No te parece sorprendente? ¿Sabes qué es gracia? Decimos que es respuesta incómoda, porque gracia es no responder desde la herida. Nos pasa mucho a ti y a mí, ¿no es cierto? Respondemos desde la herida, hablamos desde el dolor. Y gracia es cuando tú y yo no respondemos desde la herida. Gracia es no definir al otro por ese momento.
no definirlo por ese momento. Y es algo que podemos hacer con tanta facilidad y que hacemos con tanta facilidad. Y necesitamos recordarnos esto una y otra vez. El hecho de que alguien falle, alguna persona a nuestro lado, alguien con quien estamos conectados, no significa que por cometer un error es ese error. Pero cometemos el error de hacerlo así. Gracia es dejar espacio para la restauración y dejar espacio para el crecimiento. Ojo, es posible que, hablando de espacio para restauración y crecimiento, es posible que se requieran conversaciones como las que Jesús tuvo con Pedro. Conversaciones para revisar, para reafirmar, para curar, pero dejar espacio para la restauración y espacio para el crecimiento. Esa es la gracia. Te pregunto, ¿esto es cómodo? Hagamos una encuesta. Levanten la mano los que creen que esto es cómodo. Ahora, levanten la mano o escriban allí en el chat lo que crean que esto es incómodo. Levanten la mano los que crean que esto es incómodo. Mira, 100%. Creemos esto no es cómodo, es incómodo. Pero esa es la respuesta de Dios. Y es la que Él quiere que tú y yo aprendamos. Que respondamos no desde el dolor de la herida, sino responder desde su gracia, desde su amor, desde su misericordia y desde su perdón. Amén. Amén. ¿Qué te parece si te pones en pie conmigo? Y vamos a tener un momento de oración. Pero antes de esa oración, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿A quién has definido por su peor momento? Vamos a confesarnos delante de Dios. ¿A quién hemos definido por su peor momento? ¿A quién hemos visto y pensamos, esa persona, por su error, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Y posiblemente, y esto es lo que yo quiero que tú puedas abrazar, que esto no sea tu patrón que continúe, sino que puedas decirle a Dios, Señor, yo no tengo ese nivel de amor, yo no tengo ese nivel de gracia, pero yo te pido, ayúdame a cambiar esto. ¿Qué relación estás manejando desde el archivo del dolor? ¿Cuál es esa relación que ahora cuando la ves tú dices, no, ya no puedo confiar más, o ya no puedo permitir más? Pero lo estás haciendo desde el dolor antes que desde la gracia. Seguir a Jesús es aprender a reaccionar como Él reacciona. Seguir a Jesús es aprender a reaccionar como Él reacciona. Y Él no reacciona con el resentimiento, con el dolor. Él reacciona con el perdón, con la misericordia, con la gracia. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero que pienses en esto. Y vamos a orar a Dios y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Dios y Padre maravilloso, gracias por hablar a nuestro corazón el día de hoy. Gracias por ayudarnos a entender tu mirada, tu perspectiva. Nuestro anhelo es ser como eres tú, Señor. Nuestro anhelo es poder reflejarte a ti, es poder responder, Señor, de la forma en que tú lo haces. Y mi Dios, sabemos que no es sencillo, no es fácil cuando alguien nos ha herido, cuando alguien nos ha lastimado profundamente, cuando sentimos que hemos confiado y esa confianza no ha sido valorada, hemos sido leales y esa lealtad no ha sido honrada. Señor, en esos momentos es tan difícil para nosotros no medir y descartar, pero te pedimos, Dios, te pedimos, Padre, enséñanos a ser como es Jesús. Enséñanos a responder con perdón, con misericordia,
con gracia. Enséñanos a responder como tú lo hiciste, Jesús, que tú tomaste en cuenta la falta, el pecado, pero no permitiste que eso definiera quién es la persona y cuál es su futuro. Que nosotros también abracemos esto y que podamos responder en cada una de nuestras relaciones, en el matrimonio, en la relación con los padres, con los hijos, en las amistades, en las relaciones de equipo, que podamos responder de esta forma, Señor. Danos tu fortaleza y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos, dile al que está a tu lado, vamos, dile al que está a tu lado, no va a ser fácil, dile, no va a ser fácil, pero es el mejor camino. Amén. Porque muchas relaciones no se dañan por la falla, sino que se dañan por la forma como respondemos. Que respondamos de la manera que Jesús lo hizo. Vamos a cantar un momento más a Dios antes de finalizar esta primera reunión. Por mí
yo sé. Vamos, cántalo en tu amor. Me aferro, me aferra a tu salvación. Amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré a quien me rescató, cantaré a quien me recibió, cantaré a quien vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré a quien me rescató, cantaré a quien me recibió, cantaré a quien vida me dio, al Rey por siempre. Solo a ti, por siempre. Y por siempre, por los siglos de los siglos, cantamos y adoramos su santo nombre. Amén, amén, así es. Me llegó una frase: Dios nunca va a definir lo que yo haga en mi pasado o lo que haya ocurrido en mi pasado. Amén. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y que tú y yo podamos también decirle: Señor, dame esa fuerza, dame de eso de poder también perdonar y acompañar a otros. Amén. Así que estamos despedidos por esta semana. Gracias por compartir con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Nos encanta estar junto a ti. Te esperamos en otra oportunidad para juntos compartir un mensaje inspirador.